Bueno, habíamos quedado un poquito en comentarles acerca del ciclo activo, que dentro de las preguntas que ustedes tenían era acerca de cómo trabajar la ventilación colateral, y justamente el ciclo activo es una de las técnicas que tienen la segunda parte del ciclo activo, ya que la primera es control respiratorio, en donde siempre vamos a realizar esta primera parte del ciclo cuando querramos tranquilizar al paciente, volver a un control respiratorio, como lo dice su apartado, a digamos, un ritmo de respirar a su frecuencia respiratoria con una respiración diafragmática. No importa que lo haga rápido, la idea es volver a un estado de reposo lo más tranquilo posible. Luego esto se puede repetir 5 veces o lo necesario hasta que el paciente se tranquiliza. Luego pasamos a una etapa de técnica de expansión torácica, que acá donde le pedimos al paciente que tome un poquito más de aire, dependiendo de la patología que tenga, pero si es obstructiva, tomar aire normal, retenerlo para redistribuir este aire y optimizar esta ventilación colateral para que el aire trate, como acá sale en el dibujito, en la apnea, este aire como no puede entrar por acá, ¿sí? O entra menos, se redistribuye por atrás a través de la ventilación colateral, entrando por los poros de Kohn, poros de Lambert o de Martin, en función de la edad que tenga el paciente. Como ya dijimos, a partir recién de los 12 años tenemos estas 3 comunicaciones. Y bueno, después de una apnea, le pedimos al paciente que saque el aire con chistido, lo podemos pedir que saque el aire suavemente. Y luego tenemos la técnica de expiración forzada, que no necesariamente va después de la técnica de expansión torácica, sino cuando las secreciones se encuentran más al nivel de la vía aérea superior. Otra forma de que se aplica la ventilación colateral es en una técnica que creó Postieu, que se llama ejercicios de evito inspiratorio controlado, que es también con una apnea. A veces se puede facilitar al paciente menor de 3-4 años de edad, facilitando, por ejemplo, llevar un brazo, digamos, elevando un brazo, tratando de ampliar la caja torácica de ese lado, dejar que el lado a ventilar sea el que esté arriba, por la relación que la ventilación va a ir para arriba, y eso favorece que este aire se distribuya más hacia esa zona. Y se llama así la técnica, ¿sí? Ejercicio de evito inspiratorio controlado. Generalmente se utiliza cuando está afectada todas las técnicas inspiratorias lentas cuando el volumen está disminuido, ¿sí? Que puede ser una neumonía, telangiectasias localizadas, fibrosis, afección del lóbulo medio, todo lo que es ocupación, tratando de activar esas zonas poco ventiladas. Incluso, bueno, cuando hay secreción también, se puede sumar a una técnica inspiratoria con una expiratoria lenta. Ahora, ¿qué factores evitan el colapso alveolar? La apertura alveolar va a depender antes que nada, de la acción de surfactante que genera una tensión superficial sobre el alveolo, evitando que una vez que sale ese aire se mantenga abierto. Ese es uno de los factores. Luego la interdependencia alveolar, que depende de la retracción elástica del parénquima pulmonar, generado por las fibras elásticas y colágenas, que es un tejido, o sea que va a depender de la elastanza, de la capacidad de elástica de este pulmón, de su volumen y de la presión alveolar de nitrógeno. El nitrógeno es un gran estabilizador del gas alveolar,
en donde en casos, por ejemplo, cuando el paciente necesita mucho oxígeno, cuando hay un tiempo que administrar FiO2 al 100% ya genera, no recuerdo las horas, pero ya daño a nivel de los gases, lo que promueve un colapso, ¿sí? Una reabsorción de este aire que se va perdiendo hasta que llega a su colapso. Y tenemos que saber que otro factor que evita el colapso es el suspiro, el bostezo. Llevan a una inspiración más profunda, reclutando más alvéolos durante una respiración tranquila. Dentro de los factores que decíamos que se evita el colapso a nivel de la vía aérea distal, una cosa es la vía aérea distal y otra cosa es la vía aérea proximal media. La vía aérea proximal está sujeta a factores que tienen que ver con las propiedades elásticas del pulmón. Y escuchen esto, y depende de la inspiración, porque en el momento expiratorio las fibras elásticas, una vez que el alvéolo se llena de aire, la forma en que se retrae es inherente a cada pulmón. Por más que nosotros querramos sacar rápido el aire a nivel distal, este aire va a ir cediendo en la medida que depende de la propia fuerza de retroceso elástico que depende cada uno, ¿sí? Este sostén acá, que entre cada alvéolo hay una interdependencia que hace que se mantenga abierta la vía aérea, por esta continuidad y contigüidad que tiene un alvéolo con otro. El lunes hablábamos de que hay cuestiones anatomohistológicas que favorecen o no la apertura alveolar o la apertura bronquial. En todo caso, a nivel, como dije recién, a nivel distal, va a depender de digamos, lo que asegura que la vía aérea se mantenga abierta es esta estructura de sostén elástica pulmonar. Es la que mantiene nuestra capacidad residual funcional, que nuestro pulmón no se achique del todo, junto con la presión pleural, por supuesto, que es la que mantiene traccionando este tejido para que no se cierre. Y luego la generación hasta la 12ª generación bronquial va a depender de la estabilidad digamos, que la pared otorgue a ese bronquio, ¿sí? Pero en el caso de bronquitis crónicas, en caso de bronquiectasia, estas situaciones reblandecen el tejido, ¿sí?, cartilaginoso, haciéndolo susceptible en el momento expiratorio a que se colapse. Sobre todo cuando el tiempo expiratorio le imprimimos un flujo rápido. Entonces estamos hablando de que cuando hablamos de colapso o apertura alveolar, de técnica de expiración forzada, de técnicas expiratorias lentas, vamos a poner en juego 3 presiones que es importante ir relacionándolas para saber cómo actúan a nivel respiratorio y de esta manera cómo trabajar en los pacientes, porque son las que fundamentan las técnicas. Cuando aparece la presión alveolar, la pleural, la presión de retroceso elástico. Una pregunta que se hizo es que si es posible la utilización de la técnica de expiración forzada en pacientes con EPOC, luego de la utilización de técnica de expiración lenta. Por supuesto que es posible. El desafío es dosificar y cómo tranquilizar a este sistema respiratorio de un paciente crónico cuando nosotros le estamos imprimiendo técnicas y que sabemos que por un lado lo cansamos, que por el otro lado aumentamos sus resistencias de la vía aérea, o sea, resistencias dinámicas, y que
que va a depender también, como dije anteriormente, de la semiología que uno vaya haciendo del paciente, cómo vaya evolucionando dentro de una misma sesión. Aunque todo paciente crónico, el objetivo principal es la desinsuflación pulmonar, porque a través de esta desinsuflación con técnicas lentas, logramos activar este pulmón, logramos que movilice secreciones a nivel distal. Acá lo que dice que en los pacientes con EPOC, vía aérea inestable, se recomienda el uso de esfuerzos respiratorios lentos a bajo volumen, o sea, con poca entrada de aire, o sea, hacer poquita aire y esto ya es una expiración forzada, pero a bajo volumen pulmonar. Ahora, si yo tomo mucho aire y hago esto, es a gran volumen pulmonar. Lo puedo hacer más lento o no, pero yo recomiendo, y la bibliografía también así lo dice, a bajos volúmenes, porque un paciente que ya tiene aire atrapado, ¿para qué meterle más aire? Acá, entonces, la fisioterapia va a depender de la valoración semiológica sistemática y atenta, que vamos a tener en cuenta la anatomofisiología pulmonar, la madurez del sistema respiratorio. No es lo mismo trabajar un paciente recién nacido o un neonato o un paciente de 4 meses, a un paciente de 2, 3, 4 meses, un paciente de 8, etcétera. Y va a tener en cuenta la mecánica pulmonar. Si no sabemos de mecánica de presiones, flujos, medio difícil. Es como trabajar en ciego o adivinando frente a lo que tiene un paciente. Y obviamente la fisiopatología, entender cuáles son los factores que tenemos que disminuir para mejorar la ventilación de este paciente. Es lo que va a garantizar la elección de la técnica. Bien, todo lo que tenemos que saber para elegir una técnica y determinar si la técnica que estamos haciendo está buscando el efecto que queremos lograr. Eso ya lo dijimos, la cuestión anatómica tiene una trascendencia fisiológica, como la presencia de cartílago en las 11 primeras generaciones nos dan una estabilidad, pero que en ciertas patologías la perdemos. Entonces aboga a trabajar más en técnicas lentas, expiratorias lentas que forzadas, saber que la 12ª, 23 generación depende estrictamente del tejido elástico pulmonar, ¿sí? O sea que no podemos trabajar mucho sobre él, sí activarlo, pero intentando movilizar las secreciones con paciencia, no esperando que podamos sacar todo en una sesión. Por eso debemos valernos de la auscultación. Otra pregunta tiene que ver con el punto igual presión. ¿En qué momento aparece? Aparece siempre que imprimamos una velocidad en el tiempo expiratorio. Eso se llama técnica de expiración forzada. La técnica de expiración forzada tiene una forma en que se genera, y tiene la función de comprimir la vía aérea justamente con la idea de movilizar secreciones. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que esta compresión a nivel de la vía aérea tiene que ser evaluada en el momento que la estamos haciendo, no lo mismo, como dijimos, una técnica de expiración forzada muy rápida, que mientras más rápida aparece, más se comprime la vía aérea en el tiempo expiratorio hasta la 12ª generación, y que va a depender del nivel de obstrucción del paciente. A veces es necesario utilizar broncodilatadores para disminuir esta resistencia que nos da la vía aérea y de esta manera mejorar la interacción de este aire para mover la secreción. Se llama interacción gas-líquido, y a la vez sin que se nos colapse la vía aérea. Y siempre va a aparecer en el tiempo expiratorio.
Es así como justamente este tiempo, el flujo, el punto igual presión aparece por acción de la presión intrapleural, porque la presión intrapleural es la que termine comprimiendo, estrangulando la vía aérea, y que por supuesto va a depender también de la presión, alveolar. La presión alveolar es donde se inicia el flujo expiratorio, en donde estas presiones por dentro y por fuera de la vía aérea se van modificando en la medida que se acerca a la boca. A ver si acá tenemos, ven que acá, esto en el tiempo expiratorio, ¿no? Acá tenemos una vía aérea a un 75% de su capacidad vital, o sea que, y acá un 50 y un 25. Acá prácticamente ya nos quedamos sin aire. Fíjense que a medida que sacamos el aire, si no hay colapso alveolar, ¿sí? Perdón, si no hay colapso de la vía aérea, este punto igual presión es un punto que, o sea, que por fuera de la vía aérea y la presión intraluminal o presión intrabronquial hay un punto dentro de estas dos zonas que se igualan. Eso se llama punto igual presión. Es justo un punto donde el aire cambia como de diámetro, y acá donde se genera realmente la movilización de secreciones. Por eso es importante a veces ir movilizando la secreción sin que esto llegue al colapso, y si lo podemos prolongar a lo más distal, mejor. Y eso va a depender también del paciente. Acá les explico un poquito cómo se inicia el flujo expiratorio. A lo largo de la expiración forzada, la presión alveolar es la utilizada para vencer la resistencia que el de la vía aérea opone al paso del aire. O sea, si entramos el aire, la presión alveolar aumenta, ¿sí? Entonces, el momento que sacamos el aire, la que inicia este flujo hacia la boca es la presión alveolar, pero que va a depender, ¿sí?, de la presión de retroceso elástico, como esta elasticidad del tórax vuelva a posición original, que en el EPOC está alterado, y también está alterada la resistencia de la vía aérea, porque en la medida que el aire se desplaza del alvéolo hacia la boca, tienen que pasar toda una serie de resistencias que limitan también su salida. Como les decía también anteriormente, la presión pleural es una presión motriz generadora de flujo. O sea, si no fuera por los músculos respiratorios que a través de ellos le imprimen a la presión pleural, ¿sí?, la positivizan para que el aire salga hacia la boca. Siempre que usemos la maniobra de técnica de expiración forzada o la tos, cualquiera sea el volumen al cual lo desencadenamos, va a aparecer en el trayecto de esta vía aérea un componente de compresión que modifica la velocidad de este aire, el flujo de aire, y por lo tanto de la interacción que tenga este aire con las secreciones. Esto es lo que vamos a intentar ir trabajando a lo largo de las clases, cómo determinadas patologías influyen en estas presiones, en estos flujos, y saber qué hacer para optimizar una mejor ventilación. Bueno, creo que hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, y siempre a disposición si llegan a tener cualquier otra pregunta, quizás les surgen mucha más. Recuerden que en la guía práctica que tienen de técnica respiratoria es creo que muy claro también. Bueno, listo, entonces será hasta la próxima.